están? Bueno, hoy va a haber muchísima información. Viene Citlali Hernández, secretaria de las Mujeres, Ariadna Montiel, secretaria de Bienestar. Ellas, vamos a dedicar el tema de hoy a mujeres. Citlali nos va a presentar los avances de varios proyectos que hemos venido presentando en la mañanera y desde que entramos al gobierno. Y Ariadna también los programas de bienestar, en particular Pensión Mujeres Bienestar, cuál es el avance, cuántas mujeres beneficiarias hay de los programas y cómo vamos a incorporar a partir de agosto a las mujeres de 60, 61 y 62 años. Recuerden que ya hay más de 1 millón de mujeres que tienen la pensión Mujeres Bienestar de 63 y 64 y en agosto iniciamos con 60, 61 y 62. Entonces el día de hoy lo vamos a dedicar a los programas de las mujeres, pero se van a conectar varios gobernadores y gobernadoras porque parte del programa que ha desarrollado Citlali es incorporar a las secretarías o a los institutos de las mujeres de los estados en el programa nacional. Entonces, esta es la primera parte de la conferencia y después, como nos comprometimos, vamos a hablar de la elección al Poder Judicial. El ministro Saldívar nos va a hablar de cómo se compone el Poder Judicial, qué hacen los jueces, qué son cómo están divididos por materias y territorialmente, qué hacen las y los magistrados y qué hacen las y los ministros, para que todos los que vamos a participar en la elección pues podamos saber cuál es el papel de cada una de las áreas en el Poder Judicial. Eso nos lo va a presentar el ministro y también Ernestina Godoy. Y después está aquí Rosa Isela, porque también vamos a pasar nuevamente algo de información de cómo se va a ejercer el voto el 1 de junio. Entonces, como ven, es mucha información. Les dije que hoy iba a presentar la carta de Morena, pero decidí que no la voy a presentar aquí, porque es un tema partidario. Se va a hacer público de todas maneras, ustedes la van a poder conocer, podrán después hacerme preguntas aquí en la mañanera, pero mejor lo que tiene que ver con Morena, pues lo dejamos fuera de la conferencia de la mañanera del pueblo. Entonces vamos a empezar con Ariadna y luego Citlali, si quieren. ¿O Citla primero? Bueno, está Zoe también, porque, perdón, se quedó en la fila de atrás. Como eran mujeres, pues no. Está Zoe porque recuerden que a través del Instituto Mexicano del Seguro Social estamos haciendo estos centros de educación y cuidado infantil, que son la nueva versión de las guarderías del IMSS. Entonces va a presentar también el proyecto de esta parte del sistema de cuidados para las mujeres. Entonces, primero Ariadna, o Citlali. Citla. Adelante y después, primero Citla, se conectan los gobernadores y luego Ariadna y luego Zoé y después Ernestina, luego el ministro Saldívar y luego Zoé. Y luego ya al final, el detector de mentiras. Vamos. Adelante, Citla. Gracias, buen día a todas y todos los representantes de los medios de comunicación y a las y los mexicanos que sintonizan esta mañanera. Comentarles, como bien dice nuestra presidenta, hemos estado trabajando estos meses en la Secretaría de las Mujeres
en diversas políticas de bienestar para las mujeres que han sido compromisos de la presidenta, y quisiéramos ya exponerles varias de estas acciones que forman parte, digamos, de un esquema integral de atención y que la gran mayoría, como bien lo ha señalado ya la presidenta, es en colaboración con los gobiernos estatales, en la lógica de que esta coordinación es fundamental para transformar y acompañar la vida de las mujeres. Lo primero que quisiéramos presentarles es esta convocatoria de la que ya la presidenta ha hablado en diversas ocasiones, que se llama Tejedoras de la Patria, que es una red nacional que busca, si le dan a la siguiente, que busca justamente, primero tenemos un sitio que hoy ya está disponible, es tejedoras-de-la-patria.mujeres.gov.mx, que busca justamente que a raíz de la convocatoria que ahora profundizaré, encontremos a mujeres en el territorio que todo el tiempo inciden para transformar su comunidad, su familia, que defienden derechos, que los promueven, y aquí vamos a ir juntando diversos saberes, conocimientos, que sea un espacio digital, interactivo, donde las mujeres puedan intercambiar experiencias, conocimientos, acciones, tendremos libros de descarga libre, que sea un espacio, digamos, digital de las mujeres, y hacemos esta convocatoria, si le dan a la siguiente, a todas las mujeres mexicanas que inciden. Estamos convencidas que hay muchísimas mujeres en este país que con su incidencia, con su liderazgo, con su trabajo comunitario abonan a que este país sea un país mejor. Muchas veces no se reconoce esa labor de las mujeres y bueno, la presidenta de la República en este ejercicio de reivindicar a las mujeres en la historia, pero también a las mujeres en el presente, pues hemos realizado esta convocatoria buscando a todas esas mujeres mexicanas para encontrarnos, para cuidarnos, acompañarnos, protegernos, estar juntas, organizarnos en nuestra calle, en el barrio, en las colonias, en las comunidades. Tenemos la meta de este primer año encontrar a 100,000 tejedoras de la patria. Siguiente. Y unas 5 primeras tareas que estas mujeres que se registren a través de la convocatoria que ahora presentaré realicen. Registrarse, por supuesto, como tejedora de la patria para que empecemos a tener un contacto y un vínculo desde la Secretaría de las Mujeres. Recibirán y se les propondrá entregar entre sus vecinos, en sus espacios, digamos, organizativos, la Cartilla de los Derechos de las Mujeres, que también ya presentamos aquí el 7 de marzo. Invitar a 5 mujeres más de su comunidad, de su colonia, de su calle, a construir, por lo menos 5 mujeres, a construir a formar parte de esta red de tejedoras, informar sobre los varios servicios que ahorita estaremos mencionando y otros que hay a nivel estatal, para que las mujeres sepan a dónde pueden acudir cuando hay una violencia o a dónde pueden acudir para encontrar diversas acciones y servicios para el ejercicio pleno de sus derechos y de sus autonomías, y pues reunirse en esta red constantemente, ya sea para compartir saberes, como lo hemos dicho, o para hablar de sus problemáticas de su comunidad. Pensamos que las mujeres encontradas, reunidas, organizadas, podrán plantear distintas propuestas, desde hacer círculos de lectura hasta tener espacios para el deporte, para la recreación, para construir cooperativas, etcétera. Siguiente. Bueno, son varias etapas. Hoy hacemos pública esta convocatoria para todas las mujeres mexicanas que ya tengan este papel en sus comunidades. También hay, ahorita lo veremos en el registro, la posibilidad de que un ciudadano o ciudadana nomine a una mujer, a una vecina, a una compañera que crea que tiene este rol en su comunidad. La idea es hacer un vínculo, buscarlas telefónicamente para saber que se registraron voluntariamente, que conocen el programa, acompañar, digamos, de las primeras acciones, ofrecerles, digamos, o darles a conocer los servicios que hay por parte de la Secretaría, empezar a acompañar sus actividades, sus funciones en la comunidad, y bueno, la idea es tener una gran red nacional
de mujeres tejedoras de la patria, entregarles un reconocimiento simbólico firmado por la Presidenta de la República, que digamos reconozca esta labor que hacen las mujeres en el territorio. Siguiente. Bueno, ¿dónde se pueden registrar? En esta página que es tejedorasdelapatria.mujeres.gov. Es una página, insisto, habilitada para que ahí las mujeres encuentren diversas, interactúen, digamos, en las diversas acciones que hacen en su comunidad. También quienes no tengan posibilidad de hacer este registro de manera virtual, tendremos un formato impreso con ayuda de bienestar, de los servidores de la nación, de diversas estructuras, digamos, que están en territorio del Gobierno de México, podrán registrarse. Siguiente. Y bueno, quisiéramos a través de las primeras tejedoras, mujeres que ya están participando, interesadas en esta estrategia de construcción territorial, presentarles una invitación aquí a través de un video en su voz que simplifica este llamado que la Presidenta ha hecho a construir esta Red Nacional de Tejedoras de la Patria. Toda mujer tenemos una historia. Muchas mujeres con el machismo que ha existido aquí en México siempre hemos sido denigradas. Pero estamos entendiendo que sí tenemos valor y estamos actuando en consecuencia. Nosotras sabemos llegar a la comunidad porque somos parte de la comunidad. Y gracias a las mujeres que he encontrado en mi camino, ahí he encontrado un lugar en donde respirar y decir, si extiendo mi mano, ahí están ellas para tomarla y avanzar. Entonces yo veo que somos las mejores portavoces, no vemos un interés propio, o sea, ampliamos las alas y decimos, esto es lo que pasa en la comunidad, no nada más me pasa a mí. Mi blusa la tejieron unas mujeres. Por ejemplo, si una mujer empieza una flor y le dice a la otra que continúe, y así continuemos hasta terminar la blusa, me imagino algo así, tejamos algo entre todas. Precisamente tejer habla de hacerlo en colectiva, habla de mujeres agrupadas para crear y construir el nuevo México que estamos teniendo. Haces magia cuando haces este tejido humano. Construir un mejor país para nuestras hijas, para nuestros hijos, con mayor igualdad. La construcción, y en eso queremos que nos ayuden todas, de la Red Nacional de Tejedoras de la Patria, mujeres voluntarias a lo largo y ancho del país, que tejemos la patria, tejemos la soberanía y tejemos los derechos de las mujeres y los derechos de las mexicanas y de los mexicanos. Hay muchas cosas por hacer y yo las invitaría a que salgan de sus casas y que se unan con sus vecinas. Yo como tejedora sé las maravillas que se pueden lograr. Regístrate en tejedorasdelapatria.mujeres.gov.mx. Nomínate o nomina a otra mujer. Esta es la convocatoria para formar parte de esta Red Nacional de Tejedoras de la Patria. Convocamos a todas las mujeres, muchas veces ni nosotras mismas reconocemos la labor que hacemos en nuestra familia, en nuestra comunidad. La idea es encontrarnos, construir redes de apoyo, que fortalezcamos nuestra participación en territorio. Y bueno, las vamos a buscar, las estamos convocando y estaremos también en distintas partes del país. Otra de las acciones, y voy a ir un poco más rápido, es este programa del que hablaba la Presidenta, que ha sido en colaboración y coordinación con los gobiernos estatales. Se transforma algunos de los programas que había en el Instituto de las Mujeres y en la CONAVIM. Se crea un programa que subsidia de la mano de las secretarías de las entidades de la República, ya sea de mujeres o institutos de las mujeres, esos centros que hemos denominado centros libres para las mujeres. Siguiente. Que bueno, son espacios donde se contará con atención integral para las mujeres, tanto para promover sus derechos, impulsar la autonomía, las diversas autonomías de las mujeres, pero también para prevenir y atender las violencias, y también son espacios donde buscamos impulsar y fortalecer estas redes comunitarias, esta Red Nacional de Tejedoras de la Patria. Siguiente. Bueno, se crearán con el presupuesto destinado este año, que es de 754.538.872 pesos del Gobierno de México, en colaboración con los gobiernos estatales,
678 centros libres en todo el país. Todas las entidades de la República tienen centro libre y buscamos, por supuesto, que los gobiernos estatales, que hemos estado en mucha comunicación con nuestros gobernadores y gobernadoras y agradecemos su participación, pues puedan realizar otros centros con esta red de servicios que en breve compartiré. Siguiente. ¿Qué hay? ¿Qué servicios hay en los centros libres? Espacios, digamos, para fomentar estas redes comunitarias, esta labor de las mujeres que, insisto, no la vamos a inventar, las mujeres en territorio, en sus comunidades realizan muchas actividades, promover los derechos de las mujeres, por ejemplo, la Cartilla de los Derechos y distintas acciones que estamos realizando para este cambio de conciencia hacia la igualdad desde la Secretaría de las Mujeres, y la triada de atención hacia las violencias, que implica contar con una trabajadora social, con una abogada, con atención psicológica, con asesoría jurídica para cualquier tema de violencia que las mujeres necesiten acompañamiento. Siguiente. Y bueno, hay una parte de este presupuesto que además de estos servicios pueda ser en la lógica que caracteriza la Cuarta Transformación, que lo hemos denominado el libre es nuestro, que las mujeres usuarias de estos centros decidan para qué destinar una parte del presupuesto, ya sea para talleres de defensa personal, para promover capacitaciones para generar cooperativas, lo que las mujeres usuarias de estos centros decidan. La idea es que en asambleas decidan qué servicio, qué más necesitan, además de estas atenciones ya, digamos, mencionadas. Pueden ya también todas las mujeres mexicanas consultar los centros libres disponibles en cada entidad de la República, en esta misma página Tejedoras de la Patria. Siguiente, y ya voy más rápido. También hoy anunciamos que a partir del 1 de mayo estará ya disponible la línea de las mujeres, que será marcando el 079, a partir del 1 de mayo será la opción 1. Esto es una acción que hemos estado trabajando con la Agencia de Transformación Digital. Voy a avanzar muy rápido, pero bueno, digamos, hay todo un proceso de capacitación a las y los operadores, de atención para el ejercicio de los derechos y también para darle seguimiento a cualquier urgencia, emergencia o violencia. Siguiente. Siguiente. Y también a partir del 1 de mayo, ya está disponible también en la página Tejedoras de la Patria, hoy lanzamos, a partir del 1 de mayo está disponible el registro para una convocatoria que ya está en la página para abogadas de las mujeres, que estaríamos cumpliendo este compromiso de la presidenta con poquito más de 800 mujeres, las primeras mujeres, digamos, que desde el Gobierno de México acompañarían las necesidades de las mujeres. En esta página abogadas.mujeres.gov.mx está disponible la convocatoria. Siguiente, que busca pues encontrar por lo menos a las mujeres que acompañen la posibilidad de litigar en todas las entidades de la República, de acompañar cualquier necesidad de las mujeres en los estados y pues en las zonas indígenas privilegiaremos, digamos, en la revisión de estas mujeres que se registren a mujeres abogadas que hablen una lengua indígena, porque muchas veces las mujeres indígenas no tienen una defensa adecuada por su lengua, ¿no? Siguiente. Bueno, ahí está la página para poder registrarse. Siguiente. Estas son las dos convocatorias a la Red Nacional de Tejedoras de la Patria y a inscribirse a esta red de abogadas que estaremos revisando para formar parte de esta red al servicio de las mujeres. Siguiente. Y finalmente, la presidenta el 8 de marzo anunció una serie de acciones, entre ellas ir a territorio, hablar con las mujeres del país y preguntar qué más podemos hacer para combatir la violencia hacia las mujeres. Vamos a realizar estos foros a partir también del 1 de mayo en asambleas de mujeres que hemos denominado Voces por la Igualdad y contra las Violencias. Siguiente, muy rápido, explicaremos. La idea es que sean espacios sobre todo de escucha, de reflexión colectiva. Vamos a arrancar o tenemos la intención de arrancar con 300 asambleas en los primeros 2 meses, es decir, de mayo a julio, y iremos, digamos, a los 300 municipios donde ubicamos más violencia
física, más violencia hacia las mujeres. Y pues de noviembre a diciembre estaríamos presentando las primeras propuestas que las mujeres nos realicen en territorio, pensando que de aquí a noviembre podamos realizar por lo menos 600 asambleas en 600 municipios del país. Siguiente, bueno, eso ya lo dije, siguiente, y bueno, eso digamos es parte de las acciones que queríamos compartirles hoy. Están conectados varios gobernadores y gobernadoras, agradecerles su sensibilidad, su colaboración. Con ellos estamos construyendo algunas de estas acciones y los centros libres que digamos serán espacios en territorio de las entidades al servicio de las mujeres. Igual algunos de ellos pudieran tomar la palabra. No sé quién. ¿Sí? Bueno, saludarles, queridos gobernadores, y muchas gracias por todo su apoyo. Si algunos quisieran decir algo, que levanten la mano sobre los centros libres. Sí, desde Oaxaca, bueno, todos, si nos la presidenta permite. dice todos. Adelante, Salomón. Muchas gracias, secretaria. Le damos un fuerte saludo a nuestra presidenta de la República. Desde el estado de Oaxaca le enviamos un cordial y afectuoso saludo. Y nos sumamos en este programa que nuestra presidenta de la República está llevando a cabo con respecto al programa de atención integral para el bienestar de las mujeres. Es el programa. Quiero comentar que Oaxaca ha sido beneficiada con este programa por 42.129.000 pesos para instalar los 41 centros libres, y a través de estos vamos a tener los servicios para la atención integral de las mujeres de nuestro estado. Pues muchas gracias. Creo que es muy importante para nosotros este programa. Gracias, gobernador. Les menciono como los veo, gobernador Samuel García. Muy buenos días, saludos a la presidenta, saludos Citlali. En Nuevo León estamos puestos, muy contentos porque acá tenemos Secretaría de las Mujeres y a partir de hoy vamos a alinearnos a estos proyectos que son fantásticos. Cuenten con nosotros y como siempre pondremos el ejemplo de cómo se hacen las cosas en materia de mujeres. Buen día y un fuerte abrazo para todos. Gracias, Samuel. Gracias, gobernador. Gobernadora Indira Vizcaíno de Colima. Muchas gracias, Citlali, presidenta. Muy buenos días. Qué gusto poder coincidir en este tema en el que participamos con convicción. En Colima coincidimos plenamente en lo importante de tener redes de apoyo para nosotras las mujeres, redes que sean claras, que sean visibles para todas, que sepamos que podemos acudir a ellas con confianza cuando las necesitemos y por eso nos sumamos con mucho entusiasmo y convicción a los esfuerzos de la Red Nacional de Tejedoras de la Patria y a la apertura de los centros libres de nuestro estado en los que vamos a estar colaborando contundentemente. Nosotros estamos recibiendo apoyo para poder aperturar 9 de ellos. Vamos a hacer el esfuerzo propio para poder tener aperturados en todos los municipios del estado y decir que coincidimos completamente con esta visión, presidenta, que se está impulsando a nivel nacional para darnos estas certezas a las mujeres de todo México. Muchísimas gracias. Gracias, Indira. Gracias, gobernadora. Gobernadora Marina del Pilar de Baja California. Muy buenos días, presidenta, querida presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Citlali, a todas las mexicanas y mexicanos que siguen esta Mañanera del Pueblo. Desde Baja California los saludamos, estamos sumándonos a este gran esfuerzo, lo hemos venido haciendo desde el inicio de la administración y en Baja California implementaremos con este apoyo 9 centros libres, 2 de ellos en Tijuana, 2 de ellos en Mexicali y 1 en el resto de los municipios. Seguir impulsando estas redes de apoyos para las mujeres, además de los centros libres móviles que estarán directamente en el territorio trabajando para el empoderamiento de las mujeres en distintos artes, talleres, oficios, apoyos jurídicos, pero también la erradicación de las violencias machistas. Seguiremos trabajando con el corazón por delante y con muchísima coordinación con el gobierno que representa nuestra presidenta, porque llegamos todas.
Gracias, Marina. Gracias, gobernador. Saludos. Gobernadora Margarita de Morelos. Buenos días, querida presidenta Citlali. Estamos muy emocionados aquí en Morelos, emocionadas de este gran programa. Vamos a iniciar en 16 municipios y también nuestra idea es llegar a los 36 con recurso propio, amalgamando ya los programas que tenemos aquí en el estado como Corazón de Mujer con los programas federales para darle mayor impulso. Así es que muchas gracias y pues nos sumamos plenamente a este gran programa. Gracias, Margarita. Gracias, Margarita. Gobernador Eduardo Ramírez de Chiapas. Buenos días, estimada presidenta. La saludamos desde aquí, desde Chiapas, lugar donde inicia la patria. Saludo con aprecio y cariño también a la secretaria Citlali Hernández, a todos mis compañeros y compañeras gobernadoras, gobernadores, y a quienes ven la mañanera, particularmente a mis paisanos de Chiapas que se levantan muy temprano, todos los adultos mayores, a ver la mañanera de nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum. Los saludo con cariño a todas las regiones de Chiapas, muy emocionados porque tenemos la firme convicción de que las mujeres deben ser la agenda prioritaria. Hemos trabajado de la mano con la secretaria para que se echen a andar 52 centros libres para nuestras mujeres trabajadoras, luchonas, que tienen la doble función, esa es la verdad, de cuidar tanto a la familia como de llevar el trabajo, el ingreso, y eso creo que debe ser reconocido desde todos los aspectos. Los hombres aquí en Chiapas tenemos un enorme reto que asumir para concientizar a las poblaciones, particularmente a los pueblos originarios, donde nuestro trabajo se debe sentir y dejar de hacer sentir de la mano de su liderazgo, presidenta Claudia, y aquí le pondremos todo el empeño para sacar adelante la agenda de la mujer que usted dio a conocer el 8 de marzo. Le agradecemos mucho a nombre del pueblo de Chiapas. Gracias, Eduardo. Gracias, gobernador. La gobernadora Lidia de Guanajuato. ¿Qué tal? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarte, querida presidenta, mi querida Citlali, secretaria. Un gusto saludarlos también. Pues en el gobierno de la gente que encabezo en Guanajuato nos sumamos a toda iniciativa que contribuya a fortalecer la vida de las mujeres y a erradicar toda la violencia contra ellas. Celebro este esfuerzo. En Guanajuato vamos a contar con 19 centros libres en 17 municipios, 2 en León, 2 en Celaya, que se suma a este esfuerzo que ya nosotros también hemos emprendido en Guanajuato con la estrategia Aliadas, que tiene más de 20 programas, entre los que destacan la tarjeta rosa para fortalecer la independencia económica de las mujeres, en Acción por la Pensión, que busca el bienestar de las niñas y niños guanajuatenses para que no sean solo las madres las que se responsabilicen de la manutención, así como la red de refugios que se va a ver fortalecida también con esta estrategia, además de la Comisaría de Atención a la Violencia de Género. Nosotros recientemente estamos impulsando la evolución de nuestro Instituto de las Mujeres para poder convertirlo en la nueva Secretaría de las Mujeres, en concordancia también con la Secretaría creada a nivel federal, alineando las visiones y las propuestas. Nosotros estamos muy contentos porque esta nueva estrategia va a permitir darle acompañamiento jurídico, psicológico, integral, para que todas sepan que en México y en Guanajuato las mujeres no están solas. Celebramos esta iniciativa, nos sumamos por supuesto de manera decidida y agradecemos el compromiso del gobierno federal por sumarse a este esfuerzo con las entidades federativas. Gracias, presidenta Claudia, muchas gracias, querida Citlali, y un saludo desde Guanajuato a todas y todos los mexicanos. Muchas gracias, gobernadora. Finalmente el gobernador Alejandro Armenta de Puebla. Muchas gracias, Citlali. Estimada presidenta, un saludo desde Puebla. Les esperamos en la feria que empieza mañana, en el desfile de 5 de mayo. Y presidenta, en Puebla estamos totalmente alineados a la directriz a favor de la protección de las mujeres. Por eso es que te agradecemos el apoyo que nos estás dando para los centros libres que vamos a multiplicar en Puebla, con las casas Carmen Cerdán, que ya visitó Citlali en Puebla,
que se suman totalmente a la directriz de protección, de descentralización de la Fiscalía, de acercar la Procuración de Justicia. Gracias a esto, a tu apoyo, Presidenta, a su apoyo, hemos logrado atender en 131 días que llevamos en el gobierno a más de 6,500 mujeres, y con su apoyo se ha disminuido en un 20% los feminicidios. También quiero informar que gracias al apoyo del gobierno federal hemos constituido la banca de la mujer, donde más de 300 millones de pesos están disponibles para microcréditos, para el empoderamiento de las mujeres, y desde luego informar que en Puebla hay Secretaría de las Mujeres totalmente alineada. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, Citlali, por el apoyo que le dan a Puebla, y en Puebla tenemos la obligación y el compromiso de trabajar por la seguridad de todas y todos, pero de manera especial por las mujeres. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, gobernador. Pues es cuanto, Presidenta, y decirles a todas las mujeres de México, reiterarles que tenemos una Presidenta que nos cuida y que nos estaremos encontrando en el territorio. Muchas gracias. Gracias. Adelante, Ariadna. Buenos días. Con su permiso, Presidenta, vamos a informar el avance que llevamos en la pensión Mujeres Bienestar. Como bien lo ha dicho la secretaria Citlali, la Presidenta, que es nuestra primer mujer Presidenta, se ha planteado el cuidado de las y los mexicanos, especialmente el de las mujeres. Adelante. Gracias. A la fecha, ya 1,107,000 mujeres ya reciben su pensión de bienestar. Llevamos una inversión de 5,566 millones de pesos hasta el mes de marzo. Ahora mismo, si me ayudan con la siguiente, estamos entregando las tarjetas para quienes se registraron en el mes de febrero. A partir del lunes pasado, el lunes 21 y hasta el 30 de abril, vamos a estar realizando la entrega de estas tarjetas. Recordar que el registro se hace cada 2 meses, cada bimestre, y eso nos permite que, como van cumpliendo años, se vayan incorporando a la pensión de Mujeres Bienestar específicamente, y de las otras pensiones también. Les estamos mandando un mensaje a su número de teléfono celular que nos dejaron en su registro para saber día, hora y lugar donde deberán presentarse a recibir su tarjeta. Y también pueden consultar la página de la Secretaría de Bienestar, que es gov.mx/bienestar, y ahí aparece el banner de la pensión Mujeres Bienestar. Ingresan su estado, su municipio, su CURP, y les va a dar la dirección específica, día, hora y lugar, también de donde pueden recoger su tarjeta. Así que puede ser por la consulta a la página, y de todos modos les enviamos un mensaje a su teléfono de manera directa. Adelante. Y como ustedes saben, la Presidenta se comprometió que en este mismo año adelantó su decisión, porque se había planeado que el próximo año se incorporaran a las mujeres de 60 a 62 años, y ella decidió que en este año se iniciara ya esa incorporación para que este programa sea universal para todas las mujeres entre 60 y 64 años. Posterior, van a pasar de manera automática a la pensión de adultos mayores. De tal manera que el registro para las mujeres de 60 años en adelante se realizará a partir del mes de agosto, del día 4 de agosto y hasta el día 30. Todo el mes de agosto vamos a registrar aproximadamente a 2 millones de mujeres, que en suma, al final del año tendremos ya en esta pensión 3 millones de mujeres que reciben este apoyo, y que se convierte en no solamente en un reconocimiento a su trabajo y a su esfuerzo, avanzar a tener una vejez con dignidad, sino también a la autonomía económica. Este año están recibiendo 3,000 pesos cada bimestre, y tener la tranquilidad que tendrán este recurso es muy importante para las mujeres. Adelante. Y también, bueno, informar de manera general que hasta el mes de marzo 18,700,000 mujeres ya reciben un programa de bienestar. Representan el 58.7%
del padrón de beneficiarios de derechohabientes, todas las mujeres que reciben distintos programas, la pensión de adultos mayores, la pensión para personas con discapacidad, Mujeres Bienestar, el programa de madres trabajadoras, que su registro lo haremos en el mes de junio, el programa Sembrando Vida, ahí ya tenemos el 30% de sembradoras y son mujeres, y para nosotros esto es muy importante porque está también alineado a la estrategia de la parte de la propiedad por parte de las mujeres, que se ha encabezado por ellas. Las jóvenes reciben el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. En las becas de educación básica, media y superior, es la presencia de las mujeres como beneficiarias, tanto las niñas como las mamás, el programa de producción para el bienestar, que también cada día más tiene la presencia de mujeres en los apoyos al campo, igual que en la pesca. La escuela es nuestra, la clínica es nuestra, son programas que la tesorera es mujer, obligadamente, de tal manera que las mujeres también contribuyen en estos programas de un esquema de participación del presupuesto y ejecución por parte de la comunidad. Y afortunadamente, tanto en la escuela es nuestra como en la clínica es nuestra, los recursos se han ejercido de manera muy eficiente y con total transparencia. Así que las mujeres tienen este reconocimiento a través de los programas de bienestar y pues seguiremos trabajando porque su bienestar se consolide y en esta estrategia de protección social de nuestra presidenta. ¿Es cuánto, presidenta? Gracias. Muchas gracias y muy buenos días. Con su permiso, presidenta, muy buenos días a todas y a todos. El 2 de marzo del año pasado, iniciando la gira, el recorrido por todo el país que llevaría la presidenta Claudia Sheinbaum a la presidencia de la República, allá en Ciudad Juárez hizo un compromiso con las mujeres, impulsar espacios para que las trabajadoras, particularmente las trabajadoras de la maquila, pudieran dejar a sus hijas y a sus hijos cuando tienen que ir a trabajar. Y el 15 de enero, aquí en la Mañanera del Pueblo, presentamos este nuevo modelo, los CESIS, los Centros de Educación y Cuidado Infantil del IMSS. ¿Qué son los CESIS? Si podemos pasar la primera. Primero, dejan atrás por completo el modelo de guardería y particularmente el de guardería subrogada que prevaleció durante toda la etapa neoliberal, es decir, la privatización silenciosa de uno de los seguros más importantes del IMSS, el seguro de guardería, que permite la incorporación de las mujeres al mercado laboral. Los CESIS son centros de educación y cuidado infantil con un nuevo modelo pedagógico y un nuevo modelo preventivo. En 28 años no se había hecho un planteamiento de prestación directa por parte del IMSS de este seguro, de este derecho que tienen las trabajadoras y ahora también los trabajadores de México. Garantiza la calidad de las interacciones entre niñas, niños, padres y los propios cuidadores y la propia comunidad, promueve el autocuidado, incorpora el desarrollo de conocimientos y habilidades en salud mental, gacteo entre lactantes y expresión artística, que eran elementos que no estaban incorporados previamente. Además, se pone un énfasis en garantizar mayor seguridad, una supervisión más frecuente de las instalaciones, sistemas contra incendios, circuito cerrado de televisión, no tienen ninguna instalación de gas, biométricos faciales para fortalecer los mecanismos de seguridad y el programa de cero tolerancia al maltrato infantil. Además de contemplar un mayor número de educadoras y una cosa fundamental en un sistema de cuidados como el que ha planteado la presidenta Claudia Sheinbaum, los CESIS deben de promover que todos los profesionales, desde las personas de la seguridad o quienes están en las áreas de cocina y no solo las educadoras y educadores, sean personas capacitadas, profesionales y comprometidas con el sistema de cuidados. Además de que se creó una nueva figura, la de la mentora educativa. En los CESIS, las niñas y los niños son el centro de todas las atenciones, pero también las madres y los padres desarrollan habilidades y conocimientos en un entorno saludable,
con el objetivo de hacer de México un país de cuidados para niñas, niños y desde luego las mujeres. La siguiente, se hizo un replanteamiento por completo del modelo arquitectónico de lo que antes era conocido como guarderías. Parten de algo que es replicable, construido en 1,000 metros cuadrados de terreno con una capacidad para atender entre 110 niñas y niños hasta 250 y un costo promedio de 36 millones de pesos con mecanismos constructivos que nos permiten un escalamiento con una construcción promedio de 150 días. Cada CECI cuenta con laboratorio de leche, almacén de víveres, sala de usos múltiples, además de las salas de preescolar 1 y de educación inicial 1, 2 y 3, áreas de juegos, bodegas generales, talleres de conservación, lavandería, cocina, área de fomento a la salud, áreas de recepción y control de administración y desde luego toda la parte de pedagogía. Y la siguiente, y algo muy importante, es un diseño arquitectónico que cuida todo el tiempo tener en el centro del cuidado a las niñas y a los niños con mayor seguridad y una identidad propia. Esquinas con curvatura en todo el edificio, rodapié para permitir vistas a escala infantil, ventanas amplias en los salones para mayor iluminación y luz natural, accesos transparentes que favorecen la luz, la vigilancia y las fachadas. Además, con esto se incrementa la seguridad y se reducen los costos de la construcción y el metraje de áreas que no eran utilizadas. ¿Cuándo empezamos? En la siguiente, por favor. La próxima semana inicia la construcción de los primeros 5 CECIs del país para que lleguemos a 200 en el sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y estos van a iniciar en donde se hizo el primer compromiso, allá en Ciudad Juárez, uno de los lugares con mayor necesidad de centros de educación y cuidado infantil, sobre todo para las mujeres que trabajan en la industria maquiladora. Serán en terrenos donados por el municipio de Ciudad Juárez, en Las Gladiolas, etapa 2, municipio libre, paraje Oriente 17, Senderos de San Isidro, etapa 8, Urbivilla del Cedro, sección 4 y en etapa 10. La meta del sexenio, insisto, son de 200. Iniciamos con estos 5 la próxima semana, que fueron producto de un proceso de licitación. Y en septiembre estaremos concluyendo las etapas de capacitación de personal para que en octubre empiecen a operar estos primeros 5. La siguiente, y finalmente, ¿cómo vamos en el escalamiento? A partir de los anuncios que se han dado, muchos municipios se han acercado buscando y ofreciendo terrenos para la construcción de estos CECIs. En el momento llevamos 22 municipios identificados en 13 estados, 5 que han mostrado interés en Matamoros, en Tamaulipas, en Piedras Negras, en Coahuila, en Chimalhuacán, Ecatepec y Nezahualcóyotl, en el Estado de México. Hay 3 que ya están en proceso de validación del terreno que se ofreció, en San Francisco del Rincón, San Luis de la Paz y Valle de Santiago, los 3 municipios en el estado de Guanajuato, 6 municipios más con validación de la ubicación, en Cancún, Quintana Roo, en Chalco, en el Estado de México, Cozumel también en Quintana Roo y Playa del Carmen, San Pedro Escobedo, Querétaro y Tizayuca en el estado de Hidalgo. Y también 6 municipios con proyecto de guarderías que estaban vigentes con cartera de inversión, pero que se están modificando ahora a CECIs y que se están analizando tanto en Mazatlán, Sinaloa, en San Quintín, en Baja California, en Tapachula y Tuxtla Gutiérrez, en el estado de Chiapas, y San Martín Texmelucan en Puebla y Zacatelco en Tlaxcala, además de 2 municipios con terrenos que cumplen con todas las necesidades y las especificaciones y los criterios, en Mexicali con 2 terrenos que ya han sido aprobados y en Yacapixtla con un terreno ya aprobado. Es lo que queríamos informar el día de hoy, Presidenta, para este nuevo modelo que forma parte del Sistema Nacional de Cuidados, particularmente para niñas y niños y con enfoque para las mujeres. Muchas gracias. Ponme la primera de Citlali antes de que presente muy breve, nada más porque fue mucha información. Inicia el programa o la red de mujeres tejedoras de la patria. Cualquier mujer mexicana puede inscribirse en nuestro territorio o fuera de nuestro territorio. Y el objetivo de esta red, que es de voluntarias,
es tener grupos de mujeres que nos protejamos entre nosotras y que podamos desarrollarnos. Ese es el primero. El segundo, Centro Libre para Mujeres, con el apoyo de todas las gobernadoras y gobernadores del país, que van a ser centros de atención a las mujeres de México. El tercero, la línea 079, opción 1, que va a empezar a funcionar a partir del 1 de mayo para atención a las mujeres que viven violencias. El cuarto, abogadas de las mujeres, abogadas que quieran ser parte de la Secretaría de las Mujeres e incorporarse como abogadas de mujeres que viven violencias, pueden inscribirse y ahí van a ser seleccionadas para ser abogadas de las mujeres. Además, asambleas en todo el país, en los municipios, vamos a iniciar en los municipios de mayor o que tiene registrada mayor violencia contra mujeres, para que ahí las mujeres puedan hablar, decir qué necesitan, cómo apoyarlas y generar otros apoyos. Y la cartilla de derechos de las mujeres, que ustedes ya la conocen, que por lo pronto se han editado 10 millones de cartillas que van a ser distribuidas en todo el territorio. Además de ello, los programas de bienestar, Pensión Mujeres Bienestar, y el programa de las nuevas centros de atención infantil, centros de educación y cuidado infantil, antes las guarderías del IMSS, hoy los CESIS, van a ser construidos al menos 200 en todo el país para las mujeres trabajadoras. Esos son todos los programas para mujeres que hemos anunciado hoy. Y ahora sí, Ernestina, para que nos platiques de la elección al Poder Judicial y cómo se conforma el Poder Judicial. Cambiamos de tema. Muy buen día. Con su permiso, Presidenta, buen día al pueblo de México. Vamos a exponer cuál es la conformación del Poder Judicial de la Federación. Traemos una presentación, vamos a hacerlo lo más rápido que podamos. Primero decirles que la Constitución establece que el supremo poder de la Federación se divide en el Poder Ejecutivo, Legislativo y el Judicial. En los dos, legislativo y ejecutivo, ya teníamos las elecciones, vamos ahora a elegir al Poder Judicial. ¿Cómo se conforma el Poder Judicial? Si me ayudan con la siguiente. La reforma constitucional en materia de Poder Judicial conllevó el surgimiento de un nuevo diseño institucional del Poder Judicial de la Federación, sin alterar la decisión política fundamental de la división de poderes. Este inédito diseño tiene como propósito medular ser la feliz e histórica convergencia de los sentimientos del pueblo de México con un distinto paradigma constitucional centrado en la humanización de la impartición de justicia. Este diseño comprende a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a los plenos regionales, a los tribunales colegiados de circuito, los tribunales colegiados de apelación, los juzgados de distrito, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que tiene una sala superior y 5 salas regionales, el Tribunal de Disciplina Judicial, el órgano de administración judicial, que entre otros órganos tiene la Defensoría Pública y la Escuela Nacional de Formación Judicial. La Suprema Corte de Justicia, ¿sí? Vamos el primero de junio estaremos eligiendo al total de cargos judiciales 881, pero la Corte se integra o se integrará por 9 personas electas por la ciudadanía a nivel nacional, de los cuales 5 serán mujeres y 4 serán hombres. Durarán en su encargo 12 años, salvo las y los ministros que se elijan en este año, quienes durarán 11 y 8 años, según el número de votos que obtengan en el proceso electoral. La boleta electoral correspondiente a la Suprema Corte es de color morada, no lo olviden, ¿sí? ¿Qué hace la Suprema Corte? Seguirá siendo el Tribunal Constitucional de nuestro país y sede de la última instancia jurisdiccional, a fin de imprimirle mayores grados de eficiencia, transparencia y rendición de cuentas ciudadanas,
funcionará solamente en pleno. Sus funciones primordiales consisten, doy un par de ellas: velar por la estricta observancia de los mandatos constitucionales, es decir, que las normas generales, tratados internacionales y los actos de autoridad estén acordes a nuestra Constitución. Promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de los derechos humanos. Tramitar las acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales. Estas se promueven, alegando violaciones directas al texto constitucional y que se dan entre las distintas autoridades de los niveles de gobierno. Y también algo muy importante que hace la Corte, establece criterios interpretativos de observancia obligatoria. Son lo que le llamamos las jurisprudencias. Está el Tribunal de Disciplina Judicial, ¿sí? Este es algo inédito. Tiene un carácter verdaderamente inédito en la historia de la judicatura de nuestro país, a diferencia del Consejo de la Judicatura Federal, en el que la presidencia correspondía automáticamente a la persona titular de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia, lo que implicaba la asunción y desempeño de los roles de juez y parte en forma simultánea. Este nuevo órgano estará separado del órgano encargado de las funciones administrativas, gozará de independencia técnica para vigilar, evaluar y, en su caso, sancionar a las personas juzgadoras que incurran en desvíos o irregularidades, violentando la justicia social que demanda el pueblo de México. La boleta electoral para este órgano es la de color turquesa. No lo olvide el pueblo de México, que vamos a ir el 1 de junio. Este tribunal se va a integrar por 5 personas electas por la ciudadanía a nivel nacional, de las cuales 3 serán mujeres y 2 serán hombres. Durarán en su encargo 6 años improrrogables, salvo los magistrados y magistradas que se elijan en esta elección próxima, quienes durarán 5 y 8 años. ¿Qué hace este tribunal? Será el órgano jurisdiccional encargado de la vigilancia y disciplina de los integrantes del Poder Judicial. Por esta razón, asume las funciones de autoridad competente en materia de responsabilidades administrativas de todos los servidores públicos que desempeñen funciones jurisdiccionales. Conocerá también y tramitará recursos de revisión que harán valer seguramente los interesados. Será el encargado de la evaluación del desempeño de las personas juzgadoras y estará facultado para resolver los conflictos que surjan entre el Poder Judicial y sus servidores públicos. El órgano de administración judicial es la siguiente lámina. También esto es algo nuevo. Tiene también un carácter inédito, pues además de su desvinculación de las tareas propias de la disciplina judicial, gozará de amplias atribuciones para formar y capacitar en forma continua a los juzgadores. Serán calificados y estos juzgadores que está demandando el nuevo modelo de justicia federal. De este modo, se asegura en el ejercicio de la función jurisdiccional que ellos actuarán invariablemente con un claro sentido de justicia social, plenitud de integridad, ética e institucionalidad. Se integrará por 5 personas, de las cuales una será designada por la presidenta en este caso, una por el Senado de la República, votación calificada de los miembros presentes, y 3 integrantes serán nombrados por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia por mayoría de 6 votos. Sus miembros durarán en el cargo 6 años improrrogables y funcionarán tanto en pleno como en comisiones. Este órgano es el encargado de la administración de todos los órganos que conforman el Poder Judicial,
aprueba y maneja el presupuesto, coordina y supervisa el buen funcionamiento de los órganos auxiliares, tales como la Contraloría, el Instituto de la Defensoría Pública y la Escuela Nacional de Formación Judicial. Y expide reglamentos, ¿sí? Y uno más es que ya existe, que forma parte del Poder Judicial, es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ese continúa como está funcionando, está integrado por 7 magistradas y magistrados. Este año vamos a elegir a 2 integrantes de la Sala Superior y a los integrantes de las salas regionales. Este órgano, todos lo conocemos, es quien seguirá defendiendo toda la parte electoral, toda la justicia. Es la autoridad máxima en materia electoral. Actualmente se tienen 5 salas con sede en la Ciudad de México, Toluca, Guadalajara, Monterrey y Jalapa. Es la siguiente lámina y serán a nivel nacional. Vamos a elegir a un hombre y una mujer de la Sala Superior y las salas regionales. Este es el color naranja, ¿sí? Como hemos comentado, es por primera vez el Poder Judicial de la Federación tendrá formación paritaria. Hay mujeres y hombres en la misma proporción que lo establece la reforma constitucional en nuestra Constitución. Pues es cuanto, y está el ministro que va a explicar lo más complicado. Buenos días. Ya la consejera ha explicado los órganos cúspide del Poder Judicial Federal. Sin embargo, aunque son los órganos mediáticamente más conocidos, la gran fuerza y la mayor parte del Poder Judicial Federal no se encuentra ahí. Si pueden poner la siguiente gráfica, por favor. Bueno, hay una previa de los plenos, eso, ahí, perdón. Se encuentra en los tribunales colegiados y en los juzgados de distrito. No solo porque numéricamente es la mayor parte del Poder Judicial Federal, sino porque son estos tribunales y juzgados los que tienen una interacción más inmediata, más directa con las personas, y son ellos quienes tienen mayor importancia en la vida diaria del pueblo de México. Los plenos regionales son una conformación de magistrados y magistradas de circuito, 3 integrantes, designados por el órgano de administración judicial, que tiene una función muy relevante. El derecho no es una ciencia exacta, es interpretable, hay diversas formas de ver los problemas, y cuando hay divergencia de criterios entre los distintos tribunales colegiados, estos plenos regionales van a decidir cuál es el criterio que prevalece y que obliga. Y en esta ocasión estos plenos se van a integrar por los magistrados y magistradas que tengan mayor votación. Entonces es muy importante que la ciudadanía, al ir a las urnas, tome en cuenta que esos magistrados o magistradas por los que va a votar eventualmente pueden tener esta función extraordinariamente relevante. La que sigue, por favor. Los magistrados y magistradas de circuito conforman 2 órganos, la mayoría de ellos los tribunales colegiados de circuito. Los tribunales colegiados de circuito son una instancia de enorme importancia y trascendencia, porque resuelven la mayoría de los recursos en contra de los jueces y juezas de distrito, pero además porque resuelven todos los amparos directos, que son aquellos a los que se llega una vez que en un juicio penal, civil, familiar, mercantil, pasa la primera instancia, pasa la segunda instancia, se llega en un amparo directo a los tribunales colegiados. Y el 99% de lo que resuelven estos tribunales colegiados ya no es recurrible.
es la última palabra, es la última instancia. Piensen ustedes que los tribunales colegiados son especies de supremas cortes. Por eso, la votación de las magistradas y magistrados de los tribunales colegiados es de la mayor relevancia, porque la inmensa mayoría de los asuntos jurisdiccionales del país quedarán en esta instancia, no llegarán a la Corte. Entonces, para la vida de las personas, estos tribunales que vamos a votar en boleta rosa tienen una gran trascendencia. Y los tribunales colegiados de apelación también son relevantes, aunque hay que distinguir que los colegiados de circuito son órganos de control constitucional, revisan si los actos o leyes de las autoridades son acordes a la Constitución. Los tribunales colegiados de apelación son una segunda instancia en materia federal. Todos los asuntos federales, por ejemplo, mercantiles o penales, hay una apelación, y aquí hay que tener también en cuenta lo siguiente. Si quien gana la sentencia de segunda instancia en el tribunal de apelación en un asunto penal, por ejemplo, es el procesado, el Ministerio Público ya no puede acudir al amparo, porque el amparo es un medio de protección de derechos humanos. Entonces, tomemos en cuenta que lo que hagan estos tribunales también es muy relevante, porque de ellos puede depender sentenciar o no a un presunto delincuente en casos extraordinariamente graves. La que sigue, por favor. Los juzgados de distrito son la primera instancia en el Poder Judicial Federal. También son muy relevantes porque son los que conocen de inmediato todos los amparos de la gente. Los tenemos en todas las materias, pero además es importante decir, ellos tienen la suspensión, esta figura procesal que puede impedir que se sigan violando derechos humanos en contra de las personas, pero también, y esto es importante tenerlo en cuenta, es un instrumento que si se usa de manera equivocada puede frustrar políticas de gobierno y transformaciones sociales relevantes para el pueblo de México. Por eso en la boleta amarilla hay que votar por jueces y juezas de distrito con los mejores perfiles. Hay una división territorial de 32 circuitos y hay distritos en cada uno de estos circuitos, y ahí se encuentran diseminados todos los jueces y juezas de distrito. La que sigue, por favor. Y por último, los tribunales laborales, que vienen a sustituir a las juntas de conciliación y arbitraje y que resuelven todos los asuntos de sindicatos y de trabajadores en contra de patrones. Todos ellos son jueces de distrito y se votan en la misma boleta de los jueces de distrito. Con esta explicación, me parece que ustedes pueden tener claro lo que hace el Poder Judicial Federal, la trascendencia que tiene para la vida de la gente. Ellos van a conformar el orden jurídico nacional, defender los derechos humanos de las personas, y por ello la apuesta de ir a votar el 1 de junio es por una mejor justicia, la que anhela, la que exige el pueblo de México. Votemos todas y todos por un nuevo Poder Judicial. Muchas gracias. Gracias, presidente. Bueno, la próxima explicación la vamos a pedir sin lenguaje de abogados. Para que todavía entendamos. Les voy a… ¿qué pasa si un ciudadano vive una injusticia? ¿A quién acude? Al Ministerio Público. ¿Qué hace después el juez y cuáles son los recursos? A ver si la próxima semana otra vez menos para lenguaje, para los abogados. Bueno, pues esta es mucha información el día de hoy. Vamos a dejar ya el video para mañana para poder tomar algunas preguntas, si les parece. Entonces vamos aquí a la esquina. Gracias, presidenta. Buenos días. Rodrigo Muñoz, de NX Noticias. Me gustaría comenzar con la secretaria Citlali, preguntarle específicamente sobre esta línea de las mujeres, el 079.
¿qué atención es la que podrán recibir las mujeres? ¿A qué dependencias se les podrá canalizar? ¿Qué tipo de especialistas podrán recibirlas y atenderlas? Y sobre todo, pues, si tendrá cobertura nacional y qué tipo de emergencias serán las que podrán ellas denunciar a través de esta línea. Gracias. Sí, muchas gracias. Es un esfuerzo que se realizó con la Agencia de Transformación Digital, que como ya también se ha anunciado aquí en esta mañanera, tendrá lo que se ha denominado el CABI, el Centro de Atención, digamos, para todo el país. Tiene un centro de operadores y operadoras. La idea es que las mujeres, ante cualquier violación a sus derechos, necesidad de orientación o alguna emergencia, puedan marcar a esa línea, y ahí, digamos, hay todo un árbol de decisiones para canalizar, ya sea alguna secretaría. Por ejemplo, ahora que hemos prohibido, que la presidenta impulsó esta prohibición de tener una diferencia en el salario si tiene el mismo puesto un hombre o una mujer. Si una mujer dice, bueno, se está violando ese derecho, puede marcar ahí y canalizamos a la Secretaría del Trabajo. Digamos, por un lado es la canalización para la garantía de los derechos, la orientación y la atención, y frente a una emergencia inmediata de riesgo, por ejemplo, feminicidia, se canaliza el 911, y la Secretaría de las Mujeres con la Agencia Digital le da seguimiento a todas estas solicitudes que tendrán las mujeres para dar, digamos, este acompañamiento de que se garantice la atención, ya sea urgente o sea de seguimiento con más tiempo. Y en los centros libres, junto con las secretarías de las mujeres y los institutos de las mujeres, habrá personas, digamos, especializadas para darle seguimiento a estas atenciones que lleguen a la línea. Secretaria, dentro de las fiscalías estatales se está trabajando en coordinación para crear ciertos órganos especializados en esta atención. Se lo pregunto porque, por ejemplo, el día de ayer la fiscal de Capitalina explicaba que se crearon algunos organismos especiales dentro de la Fiscalía General de Justicia para atender específicamente, por ejemplo, temas o delitos como los feminicidios. ¿Se está colaborando con las fiscalías estatales para crear estas? Sí, recordar que la presidenta de la República presentó una serie de reformas constitucionales y legales al inicio de este sexenio, y eso obliga, digamos, a las fiscalías a tener áreas especializadas y a redoblar esfuerzos por parte también de las fiscalías, de los ministerios públicos y de los tribunales locales, y estamos trabajando muy de la mano justamente porque mucha de la impunidad que a veces vivimos las mujeres frente a las violencias se pueden corregir con acciones en las fiscalías, en los ministerios públicos y con las propias decisiones que toman los jueces y las jueces. Gracias. Presidenta, mi segunda pregunta. En la Ciudad de México nosotros con Ernestina Godoy, que fue la fiscal general de justicia, ella hizo la fiscalía especializada para atender feminicidios. Y ahí se desarrollaron una serie de metodologías para disminuir o prácticamente erradicar la impunidad frente a un homicidio de una mujer que fue víctima por el solo hecho de ser mujer. Y el objetivo es que sea creado en todo el país. Eso ya está en las leyes. Eso tiene que desarrollarlo pues los gobernadores y los fiscales generales de justicia en cada uno de los estados. Y la línea 079, opción 1, se está capacitando actualmente a personas que van a estar contestando esta línea. A partir del 1 de mayo va a funcionar y todas las mujeres mexicanas pueden hablar para tener una orientación. Pero en particular aquellas mujeres que viven una situación de violencia pueden marcar ahí para tener una orientación o incluso en caso de emergencia, y quien contesta no solamente lo envía al 911, sino tiene la obligación de darle seguimiento a esta denuncia y que realmente se haya atendido. Si una mujer llamó y después por alguna razón cuelga, no vuelve a llamar, el equipo de telefonistas que está en este centro tiene la obligación de volver a buscarla para poder saber en qué situación está y si requiere algún apoyo.
Y es el centro telefónico, pero es una red de todas las instituciones de gobierno federal y estatales para atender la necesidad de las mujeres. Perfecto. La segunda pregunta sería para el ministro o la consejera. Ayer el senador Gerardo Fernández Noroña reconocía que quizá habría algunos perfiles que no serían aptos de candidaturas hacia esta elección del Poder Judicial y exhortó al INE a que quizá hiciera ahí pues una eliminación de estos perfiles. ¿Estaríamos a tiempo de que se lleve a cabo este procedimiento y cómo se llevaría a cabo en todo caso? Depende de la sala del superior del Poder Judicial la sala del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Formalmente ya están los candidatos y candidatas que están participando, ya fueron seleccionados, ya fueron avalados, pero si hay algún caso en donde se encuentre que no cumple con la Constitución, desde que tiene alguna relación delincuencial o que no tiene el 8 de promedio que exige la Constitución en la licenciatura, pues puede ser presentada y desde mi particular punto de vista, y veremos qué decide el tribunal, podría, aunque ya esté en la boleta, pues poderse poner una medida precautoria o en su caso descalificar a la persona, pero tendría que presentarse pues todas las pruebas, ¿no?, de que es así. Pero hasta ahora quien tendría que definirlo pues es la última instancia, que es el Tribunal Electoral. Perfecto. Ya por último, Presidenta, de acuerdo con el último módulo de lectura sobre lectura del INEGI, un mexicano promedio lee 3.4 libros al año. Se lo digo porque este día se conmemora el Día Mundial del Libro. Entonces, saber cuál es su opinión al respecto de esta cifra, cómo promover un poco más la lectura en el país. Y bueno, yo sé que quizá ya no ha tenido la oportunidad de leer tanto a partir de que tomó el cargo, pero saber qué es lo que usted suele leer y cómo va el proceso del libro que estaba escribiendo. Muchas gracias. Sí. Vamos a invitar a Paco Taibo, no para que nos cuente de lo que de ayer que lo expuse de que toma mucha Coca-Cola, pero lo vamos a invitar porque hay un esfuerzo muy importante de promoción de la lectura, de fomento a la lectura. Incluso, por ejemplo, en el caso de las redes de mujeres tejedoras de la patria, pues lo que estamos buscando es que haya ciertos libros que se puedan leer a partir de estos grupos de mujeres que se conforman con la red de tejedoras. Pero con el Fondo de Cultura Económica, estamos pues desarrollando, ya venía desde el gobierno de López Obrador, pero ahora queremos promoverlo más, clubes de lectura, grupos de lectura, que nos ayuden a fomentar más la lectura, que es indispensable para el desarrollo de la creatividad, de las mentes, del conocimiento. Eso por un lado, y lo vamos a invitar para que conozcan pues todo lo que estamos haciendo en este sentido y buscar que lo que él se ha dedicado toda la vida, que lo ha hecho también con la brigada de Para Leer en Libertad, que es que los libros sean accesibles, porque no es que las mexicanas y los mexicanos no quieran leer, sino que a veces no hay accesibilidad al libro. Y por eso las ferias del libro que se fomentan, particularmente en la ciudad, por ejemplo, o en otros lugares, que fomenta mucho Para Leer en Libertad, pues tiene ese objetivo, que los libros sean accesibles al pueblo de México. Entonces, ese es uno. La otra, bueno, ahora estoy leyendo, ya llevo un rato porque la verdad es que a veces nos tiene mucho tiempo, pero la biografía de Angela Merkel, que la publicó hace algunos meses, y eso es lo que estoy leyendo, aunque en muchas cosas pues no coincidimos con su pensamiento. Ella pues una mujer más conservadora, de promoción del modelo neoliberal, pues es una mujer que tuvo un significado muy importante, no solo para Alemania, sino para Europa. Entonces estoy leyendo su biografía
Y el libro que nos comprometimos desde hace rato, aproveché para terminarlo ahora en algunos comentarios que me hicieron algunos compañeros, que se los di a leer. Para terminarlo de editar, estamos buscando las fotografías. Es un diario en realidad de los 3 meses y medio que estuvimos en transición con el presidente López Obrador, y algunas reflexiones y reflexiones también sobre lo que fui viviendo en ese momento, y también recordar pues lo que es este proceso de transición, de el momento histórico que estamos viviendo. Entonces ahora sí ya lo mandamos a un editor final para que ya podamos enviarlo a una editorial para su publicación. Bueno, vamos a ver por acá. Buenos días, Presidenta. Elia Cruz de La Hoguera. Quisiera una precisión nada más sobre los centros libres. ¿Estos funcionarán también como albergue o no? Son más bien centros de atención y de promoción y de desarrollo de las mujeres, y se van a hacer en todo el país. Entonces, la idea es que cada centro tenga por lo menos una abogada, ¿no? A ver, ¿por qué no platicas? Un poquito más. Sí, cada centro tendrá una atención, digamos, preventiva o inmediata, una abogada, una psicóloga, una trabajadora social, pero además hay otro programa que sigue, digamos, acompañando lo que hacía la CONAVIM, los refugios, los centros de justicia y unidades de atención específicos, digamos, para la violencia. Entonces, digamos, como bien lo dijo la Presidenta, son centros de atención, de fomento de la autonomía, de la organización y de una primera, digamos, orientación frente a la violencia. Gracias, secretaria. Presidenta, hace un mes aproximadamente yo le planteaba el tema de los dinamos, de que había una especie de vacío legal para que las autoridades, ya sea federales o locales, se hicieran cargo de esa zona. Recientemente hicimos un nuevo recorrido a petición de los comuneros, que pese a que hay pues disputas internas, hay un grupo que se formó pues para dar solución a los problemas que pudieran tener, dejando de lado esas diferencias. Bueno, al hacer el recorrido, ellos nos denunciaban que existen al menos 6 puntos de tala ilegal de árboles y que ya han interpuesto denuncias ante la SEDEMA, ante la Semarnat desde 2023, pero no les dan respuesta y pues sigue habiendo. Incluso al momento de hacer el recorrido pudimos ver árboles talados, tirados como cubiertos con maleza, como esperando a que fueran trasladados. ¿Quién puede ver ese tema, Presidenta? Desde la vez que preguntaste, lo está atendiendo la Semarnat. No tengo en este momento los avances con la jefa de gobierno y en particular la secretaria de Medio Ambiente de la ciudad, Julia Álvarez y Casa. Entonces, si nos permiten, les preguntamos cómo va el trabajo y lo presentamos aquí. Ok, Presidenta, muchas gracias. Ellos también denunciaban otro tema que me parece que es muy relevante y que es la invasión de las colonias que están al lado o en los extremos del afluente del río Magdalena, del bosque en general. Ellos calculan que al menos ya ha crecido la mancha urbana y se ha comido parte del bosque al menos en 50 hectáreas. Esas colonias pues han ido avanzando. Ellos también denunciaban que no solamente se ha permitido por parte de los gobiernos locales, en este caso de la alcaldía Magdalena Contreras, sino que se ha intentado legalizar esos asentamientos irregulares, tanto que el alcalde de la administración pasada, Gerardo Quijano, priista, dotó a esas colonias de adoquines para ponerlas en las calles, les dio tuberías para que tuvieran acceso al agua y también ya se les dio electricidad, pese a que a alguna zona ya habían demolido algunas casas, pero pues se volvió a poblar porque ya tienen los servicios. Ese tema, ¿quién debería resolverlo para que ya no sigan invadiendo más espacio? Esa zona y otras zonas de la ciudad, y no solamente de la Ciudad de México, sino de otros lugares de la República,
En algunos casos hay asentamientos que tienen muchísimos años, estamos hablando de 30, 40 años. La ley ambiental de la Ciudad de México en particular tiene un esquema para definir si es factible que sean regularizados o si es factible que haya cambio de uso de suelo. Y es un proceso pues que lleva tiempo y tiene que ver pues con desde cuándo están los asentamientos y las condiciones en las que viven las personas y qué tanto impactan al medio ambiente y qué tanto se puede restaurar también ecológicamente otras áreas. En el caso de nuevos asentamientos, quien lo ve principalmente es el gobierno de la ciudad, pero pues tiene todo el apoyo del gobierno federal para poderlo atender. Han estado atendiendo desde el gobierno de la ciudad, nos informa Clara Brugada, ella viene los lunes al gabinete de seguridad y ella nos informa muchas veces las áreas que se han recuperado de recientes crecimientos de la mancha urbana sobre el suelo de conservación. Entonces habría que ver en particular en Magdalena Contreras qué característica tienen estos asentamientos. Pero con gusto lo presentamos un día para que pueda incluso pues venir si es necesario la jefa de gobierno. Y finalmente sobre ese tema, Presidenta, los comuneros también piden coordinación. Usted me mencionaba la vez pasada que iban a buscar esa coordinación del gobierno federal con el gobierno local. Compañeros que cubren la fuente le preguntaron y parece ser que todavía no ha habido sí ha habido contacto. Ya comunicación, reuniones y con gusto presentamos los avances. ¿Y con ellos, con los comuneros, entre los...? Sí, siempre se tiene que trabajar con ellos porque, a ver, en la ciudad, la mitad de la ciudad formalmente es suelo de conservación y de ese suelo de conservación es que es bosques, pueblos originarios, zonas rurales, zonas agrícolas, zonas lacustres, tiene una diversidad muy importante. Uno creería que cuando algo está catalogado con una zona de protección, le pertenece al gobierno, el territorio, la tierra, el suelo, pero no, la mayoría de las áreas naturales protegidas son de propiedad social, también es el caso de la Ciudad de México. Y en particular la Magdalena Contreras sigue siendo tierra comunal. Ahí hubo problemas para poder elegir al núcleo agrario. Desde hace tiempo tienen problemas porque tienen que elegirlo en asamblea. Y si no se puede elegir, pues hay quejas o si se eligió y hay problemas, lo define la Procuraduría Agraria y sus propios tribunales. Entonces, tiene que trabajarse necesariamente con los dueños de la tierra, que son las y los comuneros. Muchas gracias, Presidenta. En otro tema de interés nacional, quisiera preguntarle cómo le fue a la Secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, en su encuentro con Lee Sendil, el director de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, porque ayer hacía una especie de petición, reclamo a México diciendo que ya dejara de vertir aguas contaminadas al Pacífico. Bueno, ayer incluso la declaración del titular de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos hace una conferencia de prensa y ahí dice que se reunió con Alicia Bárcenas en el consulado de San Diego y ahí él mismo relata que se llegaron a acuerdos y que estos acuerdos pues tienen que ver con qué hace México y qué hace Estados Unidos. Fue una muy buena reunión por lo que me reportó Alicia y también si gustan que venga a informarnos, apenas voy a reunirme con ella porque el objetivo es no solamente la planta de tratamiento que ya está en funcionamiento, sino también algunas otras acciones indispensables para sanear ya permanentemente el río Tijuana. Algunas las tiene que hacer el gobierno de los Estados Unidos en San Diego y otra parte la tiene que hacer el gobierno de México en Tijuana y Rosarito. ¿Cómo cuáles acciones serían, Presidenta? Si quieren ya ella que venga a presentarlo, pero fue una muy buena reunión, como dijimos que iba a ser, porque cuando hay decisión de que haya coordinación y colaboración, las cosas siempre salen bien.
Entonces, así fue la actitud por parte del titular de la EPA y también pues de la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Sí, hubo una serie de acuerdos, ella me va a informar ahora cuál es la continuidad que se le va a dar. Y si ustedes escuchan la conferencia de prensa y el comunicado de prensa que hizo el titular de la EPA, ahí pueden ver que, sobre todo al final del comunicado, dice que se tomaron una serie de acuerdos para avanzar en el saneamiento del río Tijuana. En otra pregunta, Presidenta, quisiera preguntarle cuál es su opinión a esos audios que se filtraron ayer de un grupo de diputados de Morena que se quejaban de la secretaria de Bienestar aquí presente y que la acusaban, según ellos, de no responderles las llamadas, incluso aseguran que hay corrupción dentro de la secretaría y pedían hasta su salida. ¿De dónde salieron esos audios? De una reunión que sostuvieron los diputados ¿En dónde de la Cámara. ¿En dónde? ¿En dónde? Ah, gracias. Yo lo leí en la jornada. Yo lo leí en la jornada. Sí. Y por último, Presidenta, ¿tiene alguna información o el Gabinete de Seguridad le ha dado alguna información acerca de esa? Bueno, sí tengo un comentario. Ariadna hace un excelente trabajo. Es una mujer extraordinaria. No es fácil coordinar a todas y todos los servidores de la nación en todo el territorio nacional. Tampoco es sencillo que se desarrollen todos los programas de bienestar permanentemente. Platícales nada más, Ariadna, todo lo que están haciendo desde bienestar este mes, nada más este mes, platícales. Sí, gracias, es que el otro día tuvimos reunión de programas y le digo a la presidenta, nada más me tiene paciencia porque son como 30 cosas. Estamos haciendo el censo de salud y bienestar. Estamos entregando las tarjetas de la pensión de adulto mayor y de Mujeres Bienestar. Estamos revisando todos los expedientes de la pensión de discapacidad, que casi se registraron 270,000 personas y tenemos que verificar que sea discapacidad permanente. También iniciamos el día 14 el censo de Infonavit. Vamos a visitar 842,000 viviendas para todo este proyecto que ha presentado el ingeniero Octavio Romero y estamos en esa tarea. También ya se concluyó, nos faltaban como 8,000 asambleas de la Escuela Es Nuestra, de 65,000 asambleas. También estamos trabajando, ya se están realizando 20,000 asambleas del Fondo de Aportaciones a la Infraestructura Social, que la presidenta dispuso que el 10% fuera para la población indígena. Concluimos también el día, entre lunes y martes, el día de ayer, de hecho estuvimos con el director del ISSSTE y entregamos 562 tarjetas para la clínica Es Nuestra, para la recuperación de los centros de salud de primer nivel del ISSSTE, que este año se incorporó. También ya acabamos de realizar 7,457 asambleas de las tiendas de alimentación para el bienestar, de las tiendas para el bienestar que se van a rehabilitar. Se hicieron comités. En la primera semana de mayo vamos a entregar las tarjetas, acompañando a la ingeniera María Luisa Albores para la remodelación de estas tiendas. Y bueno, seguramente en mayo, junio estaremos haciendo las asambleas, que son casi 12,000, de las clínicas de primer nivel del IMSS Bienestar y del IMSS que hicimos el año pasado. Y bueno, se siguen registrando a los programas durante el mes de junio, lo vamos a hacer en junio. No se lo había consultado a la presidenta, pero en motivo del proceso vamos a hacer el siguiente registro en el mes de junio y tenemos que preparar todo ese esfuerzo. Las asambleas del componente indígena del país requieren de un esfuerzo importante
porque hay que convocar a las comunidades en las lenguas, buscar a los traductores dentro de la comunidad o dentro de los servidores de la nación, y pues vamos a arrancar en mayo, como ya lo dijo la presidenta, la visita ya de la manera con las enfermeras, dando las consultas en la visita domiciliaria. Y bueno, le decía yo a la presidenta hace una semana, que teníamos que hacer 100,000 asambleas entre abril y mayo. La escuela es nuestra, la clínica es nuestra, el FAIS, la tienda, que también tuvo su proceso de asamblea, de tal manera que el esfuerzo, pues hay una inversión importante de los recursos del pueblo, se tiene que procurar. Y bueno, pues agradecerle, presidenta, su solidaridad, su comentario, pero sobre todo la confianza, y pues ahí seguimos trabajando y coordinando. Ya somos 55,000 compañeros en territorio, entre enfermeras, servidores de la nación, que somos 30,000, y 20,000 enfermeras, así que pues a seguir trabajando. Gracias, presidenta. Gracias, secretaria. Fíjense que con Ariadna, nada más para que vean recientemente le dije a Ariadna, porque uno de los 100 puntos es la atención a las y los jornaleros agrícolas, que es una población muy vulnerable en nuestro país. Pues todo esto que está haciendo, y le comenté, ¿por qué no te das una vuelta a San Quintín para ver exactamente qué es lo que está pasando y cómo podemos ayudar a las y los jornaleros? Entonces, además de todo esto, se fue 3 días ella personalmente a San Quintín a ver cuál era la situación, para poder diseñar el programa de estancias infantiles de CESIS para jornaleros agrícolas, jornaleras agrícolas, y todo el apoyo que les tenemos que dar. Y les platico porque vale la pena, porque hace poco, y tiene que ver con la carta que voy a enviar, pues hablaba de lo que significa gobernar con humildad, y Ariadna es un ejemplo de ello. Ariadna viene también del movimiento estudiantil, nada más que de otra época, ella es más joven. Pero, por ejemplo, hace 10 años, cuando había movilizaciones que participaba el presidente López Obrador, a veces se ponía un cerco, porque pues la gente venía a saludar, y pues para evitar que se ponía una cuerda, ¿no? Pues ahí estábamos Ariadna y yo con la cuerda protegiendo pues a los que eran la descubierta, que se llamaba entonces, de las movilizaciones. Entonces, sí, no escuchamos en ese caso, porque además lo que se terminó también en el sexenio del presidente López Obrador, y que nosotros no lo vamos a abrir, es la gestión personal de un diputado o diputada para un programa social. El otro día lo comentábamos, que por cierto, la senadora Cecilia Guadiana, porque hablaron de ella, es una joven también extraordinaria, de mucha convicción, y vivió la muerte de su padre y ella continuó con la lucha, entonces una muy buena joven. Pero lo que no hacemos nosotros es la gestión personal de diputados y diputadas, eso se terminó, porque los programas son universales, y en el caso de no ser universales, es casa por casa como se define quién tiene el programa, a partir de una definición, no es a partir de una gestión de una persona. Claro, si una persona dice no tengo la pensión de discapacidad o de adulto mayor, estamos en el territorio, pues se atiende o vienen aquí a una gestión. Pero esta cosa de que las y los diputados tienen sus gestiones personales para poderse promover, pues eso no, la promoción en nuestro movimiento también es casa por casa, difundiendo, promoviendo, pero no teniendo el control de un programa social, eso ya no existe. Presidenta, por último, ¿tiene alguna información, o el Gabinete de Seguridad le ha dado alguna información acerca de esta versión que sale de
que el delegado del IMSS en Tamaulipas presuntamente fue detenido y después liberado? Sí, ¿quieres comentar algo, Zoe? Sí, muchas gracias, Presidenta. Efectivamente, ayer nos comunicaron de esta detención el día de ayer, allá en Ciudad Victoria, en la calle Francisco y Madero, por parte de la Policía Estatal. Se hace, venía circulando en su vehículo, en el vehículo de la propia delegación del IMSS, junto con el conductor, el doctor José Luis Aranza, y posteriormente fue conducido a la Secretaría General de Gobierno. La propia Secretaría de Seguridad y su vocero de seguridad allá en Tamaulipas señaló que no había confirmación de ningún hecho delictivo, ni tampoco de la presencia de armas, del uso exclusivo del ejército, como se mencionó, ni de dinero. Tenemos una clara convicción de seguir luchando contra cuestiones que tengan que ver con delincuencia organizada, con corrupción, sobre todo lo que involucre los temas de abasto de medicamentos, la que el doctor Aranza se ha desempeñado durante 33 años en la institución. Fue producto de este concurso de las delegaciones del IMSS, empezó en 2020 en Tlaxcala, luego estuvo en Hidalgo y a partir de noviembre allá en Tamaulipas, que de hecho actualmente la coordinación de la Jefatura de Servicios Administrativos está encabezada por el general Perea, un general en retiro que nos ayuda en la parte de la coordinación de seguridad, porque pues, ha sido un tema complejo allá en Tamaulipas. Sin embargo, pues no se nos informó eso, que después de esta detención pues que se hizo, no, como corrieron versiones de que había estado en la Fiscalía General, en la delegación de la Fiscalía General de la República, es falso. Simplemente se hizo el paro, digamos, del vehículo y posteriormente tuvo una conversación con el secretario general de Gobierno. Estuvimos en comunicación también con el gobernador del estado. Se dice que por una llamada anónima, eso es lo que sabemos. No sabemos de dónde. Se está investigando, pero no son fotos de las que se tenga conocimiento oficial. Lo que nos informaron hoy en el gabinete de seguridad es que él es detenido y él asegura que no llevaba nada y que en todo caso le estaban plantando un arma o la policía estatal. Entonces, pues lo que pedimos nosotros, lo dije en el gabinete, pues es que la Fiscalía del Estado revise realmente qué fue lo que ocurrió. Si realmente fue un policía, un grupo de policías que actuaron indebidamente, pues que sean sancionados este grupo de policías. Y de todas maneras, pues que se investigue en particular el caso. Entonces, esta es la información que tenemos y pues ahí el propio fiscal del Estado, o si es caso de la Fiscalía General, pues tienen que informarlo. Mientras investigan. Pues es un médico que, o sea, la propia Fiscalía tiene que darnos más información y en caso de que realmente hubo esta situación por parte de algunos policías, pues también tiene que revisarse y ser sancionados, ¿no? Entonces vamos a esperar el día de hoy, si les parece, a ver cuál es la información que da la Fiscalía y en caso de él ser responsable, o sea, no va a haber impunidad en este caso como en ninguno. En caso de que haya sido responsabilidad de la policía, pues tiene que sancionarse y en caso de que él tuviera algo, pues también tendría que sancionarse. Pero hay que revisar exactamente cómo fue el caso. Gracias, Presidenta. Sí, bueno. A ver, por acá, Carlos, y luego acá. Y yo creo que cerramos porque mucha información, ¿no? Doctora, buen día. Carlos Guzmán de 4 Media Telecomunicaciones Veracruz. Pues sí me gustaría puntualizar este tema de lo que decían de la Secretaría del Bienestar.
No fue una rebelión, yo llegué a Cámara de Diputados ayer, les cuento muy rápidamente, yo estoy en Senado, voy a Cámara de Diputados, me toca la conferencia. Llevas todas las fuentes. Soy pobre de familia numerosa, dirían aquellos, pero sí, es importante aclarar. Es muy trabajador, Carlos. Sí, soy obrero, pero bueno. Sí me gustaría puntualizar esto, no fue una rebelión, sí es importante porque tenemos una sala de prensa del lado norte, realmente estamos todos los compañeros, ahí estaba el medio de comunicación que usted habla, que dijo 6 veces, preguntó de qué medio era, los audios. No es un audio, son varios, de inicio son de una diputada de Oaxaca, no voy a decir el nombre porque finalmente creo que ustedes lo saben más que nadie. Fue una reunión que tuve una puerta cerrada con la secretaria, o algo así nos dijo el doctor Monreal, si no, desmiéntalo de una vez porque es importante que se aclaren las cosas. Nos decía el doctor Monreal que iba a hablar con la secretaria, pero ya averiguando, porque esa es nuestra labor, y no soy reportero, como ya por acá en mi tocayo, averiguamos que justamente fue el tema de los modos, no fue una cuestión de la secretaria, no es escudarla, pero sí es importante que usted haga un llamado, como lo hizo hace ratito, a las legisladoras, porque básicamente son de Oaxaca, no es por el tema del Estado, pero son las formas en las que piden las cosas. No es la primera ocasión que lo hace, no voy a decir más, no es la primera ocasión que lo hace, pero sería bueno que usted como presidente hiciera un llamado a las formas, a que no se haga de esta forma la solicitud de programas sociales o esta cuestión. Doctor. Es que no, aunque es decir, no puedo. Si un diputado o diputada está en territorio, algún adulto no tiene la pensión, etcétera, pues hay la forma de informarle a Bienestar, para decirle, pues hay un adulto mayor que no tiene su pensión, como cualquier otro ciudadano, no es atribución exclusiva de un diputado o diputada, incluso está la línea Bienestar para las personas que por alguna razón no tienen el programa de bienestar o el derecho social al que todas y todos los mexicanos deben tener acceso. Lo que sí no va a haber, porque no está bien, es que un diputado de algún partido o en particular del partido político del que provenimos quiera usufructuar un programa social. Eso no. No es un asunto personal, estos son derechos del pueblo de México y así deben de tratarse, y por eso es muy estricta Ariadna en eso, de que nadie esté pidiendo o agenciándose de manera personal un programa. Es un derecho del pueblo de México y para eso están las y los servidores de la nación a quien les enviamos un cariñoso saludo y una felicitación por su trabajo, porque es de una entrega y una convicción la de los compañeros enorme, la verdad. Y es el gobierno en territorio, es los más cercanos a la gente. Entonces, y ya todo lo demás pues es ya también pues parte de la vida, no tenemos por qué hacer de esto pues algo, hay quien lo quiere hacer, pero pues tampoco vale la pena hacerles el juego. Y ya en segundo tema, cuestión legislativa, ayer platicamos con el presidente Noroña, ya menciona aquí algún tema de la cuestión electoral, pero yo me quiero abocar al tema de seguridad. Por aquí tenemos a dos senadores con licencia y uno que ya, el maestro Zoe, que ya pasó por ahí, pero sí es preguntarle, regularmente en lo que es el reglamento, en el tema de seguridad, para que un tema de seguridad pase al Pleno o se apruebe en comisiones, tiene que haber la comparecencia del secretario de Seguridad. Ayer en comisiones se dictaminó, se aprobó, por aquí tenemos a dos legisladoras, lo que es el tema de seguridad que usted envió a la Estrategia Nacional de Seguridad. Sin embargo, no se dio la comparecencia del secretario Omar García Harfuch como se debe de hacer. Es preguntarle, ayer también justamente… Pues se tiene que dar, si es o sea, Omar nunca se ha negado a asistir al Senado ni cuando se tiene que comparecer, pues se tiene que comparecer. No sé exactamente cómo fueron los tiempos, pero no, o sea, de parte del gobierno nunca nos vamos a negar a que algún secretario o secretaria participe, a menos que sea pues
provocación de algún tipo, ¿verdad? Pero todos tenemos que cumplir con nuestras funciones. Entonces, si se tiene que dar la comparecencia, que se den, no sé exactamente, a lo mejor tú sabes, secretaria. ¿Sí? Van a acudir, de hecho la secretaria va a ir también los dos, entonces, la Secretaría de Seguridad y Gobernación. Y también es derivado de lo que dijo ayer el líder del PAN en la Cámara Alta, estamos refiriendo a Ricardo Anaya, el cual decía que esta premura con la cual se busca sacar lo que es esta ley es porque se quiere desaparecer a los desaparecidos, así lo mencionaba. No sé si tenga alguna respuesta, comentario al respecto. Ay, es que no sé si valga la pena, la verdad. Hay mucha hipocresía. De verdad. En los prianistas y particularmente en este personaje. ¿Cómo le dijo el presidente López Obrador en su debate? ¿Cómo? Sí, ¿no? Pues la verdad. Entonces, hay un compromiso. O sea, ¿cómo se atreven si esta crisis, no le llamemos crisis, esta situación de inseguridad inicia con la guerra contra el narco? ¿Por qué no hablan de García Luna? ¿Por qué se niegan a hablar de García Luna? ¿Por qué no explican cómo lo apoyaron? ¿Por qué no explican la guerra contra el narco? Entonces, las leyes que enviamos, que hoy están a revisión de los colectivos de familiares de desaparecidos, tienen el objetivo de prevenir y de atender el problema de los desaparecidos en nuestro país y de definir claramente, porque lo hemos dicho varias veces, el registro de desaparecidos pues tiene su problemática por cómo está establecido en la ley. Entonces ya lo vamos a presentar aquí porque se está trabajando mucho. Lo hizo el presidente López Obrador y nosotros le estamos dando continuidad. Sugerencia, si es que la quiere tomar. Usted en sus mítines en el país, la sugerencia, si es que la quiere tomar, usted en sus mítines en el país, los fines de semana básicamente, en sus asambleas, hace alusión a la reforma al Poder Judicial. Habla sobre la elección, pero no sé si consideraría conveniente el exponer, si es que se puede, por lo menos los colores de las boletas, porque es mucha confusión, hay mucho problema para que incluso la gente, a lo mejor nosotros las podemos identificar, pero mucha gente no tiene esos conocimientos, qué boleta es para tal, aunque no diga los nombres, obviamente no lo puede mencionar, pero que pudiese explicar los colores de las boletas, para que la gente sepa qué color es, para qué tal, porque también hay elecciones locales, doctora. No sé si a manera de sugerencia lo pudiera retomar. Muchas gracias. Sí, vamos a seguir, nos lo permite la ley y así fue la definición del Tribunal Electoral. Entonces vamos a seguir difundiendo para que las personas conozcan cómo se va a realizar la votación el 1 de junio. Muy bien, ya se hizo un poco tarde. Vamos a dejar las preguntas para mañana. Sí, enviamos la ley. El día de hoy se envía. Incluye el artículo. Sí. Sí, también. Sí. Bueno, el detector de mentiras. Con su permiso, Presidenta. Buenos días a todas y todos. En YouTube circulan videos creados con inteligencia artificial sobre la Presidenta y el Gobierno de México que promueven mentiras. En esta plataforma hemos localizado canales dedicados exclusivamente a difundir videos falsos sobre distintos personajes públicos de México y de Estados Unidos que además monetizan sus contenidos, a pesar justamente de que las reglas de la propia plataforma prohíben estos actos. Lo mismo ocurre en plataformas como X y TikTok.
¿Qué pasa con estas plataformas que no bajan los contenidos que incumplen con sus propias reglas y que incluso promueven discursos de odio y criminalizan a las y los migrantes? Veamos el video de hoy. Desinformación que aseguraba que el SAT no tiene dinero, que se dejó de combatir el tráfico de fentanilo y una supuesta concesionaria de automóviles son algunas de las noticias falsas que el detector de mentiras localizó esta semana. 1. La presidenta Claudia Sheinbaum ofrece el programa Bono Mujer de 2,500 pesos para mujeres de 18 a 63 años. ¡Mentira! El gobierno de México desmintió en sus cuentas de redes sociales que la presidenta Claudia Sheinbaum ofrezca un apoyo denominado Bono Mujer o Bono Violeta e hizo un llamado a los usuarios de redes sociales a proteger sus datos personales y no compartirlos en formularios de supuestos programas sociales. 2. La presidenta Claudia Sheinbaum es dueña de una concesionaria de autos. ¡Mentira! El canal de YouTube El Viaje Encantado produce videos con inteligencia artificial de supuestas historias de personajes famosos como Elon Musk, el exboxeador Mike Tyson y la presidenta Claudia Sheinbaum. Además, en su última declaración patrimonial de la presidenta de México, se puede comprobar que no es dueña de una concesionaria de autos. Otras historias falsas que ha compartido este canal de YouTube sobre la presidenta Claudia Sheinbaum incluyen la noticia falsa de una multa de 42 millones de pesos que presuntamente impuso el Tribunal Electoral a la presidenta por haber vulnerado el principio de equidad durante el periodo de intercampañas. 3. El SAT no tiene dinero para cumplir con la devolución de impuestos a los contribuyentes. El SAT no perdona ni un peso, pero cuando se trata de regresarte lo que te corresponde por tu declaración anual, todos son trabas y qué bárbaros, tantos y tantos pretextos. Yo te pregunto, ¿ya te regresaron tu saldo a favor? ¿Te lo regresaron completo o sigues esperando como muchas otras personas? ¡Mentira! Hasta el 21 de abril, el SAT había recibido 7,353,000 declaraciones de personas físicas, de las cuales 5,513,000 solicitaron saldo a favor. A la misma fecha, el SAT había revisado 2,8 millones de estas declaraciones y realizó devoluciones por un monto de 15,106 millones de pesos. El tiempo promedio en que se hace la devolución es de 8 días hábiles, plazo menor al que establece el Código Fiscal de la Federación, que es de 40 días hábiles posteriores a la solicitud. 4. El expresidente López Obrador dejó de combatir el tráfico ilegal de fentanilo. ¡Mentira! La Estrategia Nacional de Seguridad Pública, implementada durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, del 1 de diciembre de 2018 al 30 de junio de 2024, logró el aseguramiento de 5,515,6 kilogramos y 33,907,548 pastillas de fentanilo. Como parte de esta estrategia, en julio de 2022 se registró el mayor aseguramiento de esta droga durante el sexenio del expresidente López Obrador, con 542 kilogramos en la colonia Las Palmas, en Culiacán, Sinaloa. Además, durante su administración, se detuvieron a varios de los principales productores de fentanilo, como Ovidio N., alias El Ratón, Armando B., alias El Ingeniero, Néstor N., alias El Nini, entre otros. Muchas gracias, presidenta. Buen día. Gracias.